Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 19, mes 7, Primera de Crónicas, capítulo 28. Nos encontramos con el traspaso de mando que hace David a Salomón como rey de Israel, y notamos aquí que la Biblia se estructura en torno a pactos, porque cuando David traspasa este mando a su hijo, nos recuerda que el Señor escogió a Israel. Esto implica a Abraham e Isaac antes que él, y dentro de la descendencia de Israel, escogió a Judá, y dentro de Judá a la casa de Isaí, el padre de David, y dentro de los hijos de Isaí escogió a David, y entre la descendencia de David escogió a Salomón. Por tanto, el Señor soberanamente va escogiendo y dirigiendo el desarrollo de la historia de la redención para cumplir sus propósitos. Se evidencia que Salomón, para recibir la bendición del pacto, debía reconocer al Señor de corazón y serle obediente en todo. Esa era la condición que debía cumplir él y todos los hijos que le siguieran, y así el Señor derramaría las bendiciones del pacto sobre ellos. Sin embargo, lamentablemente esto no sería así, ya que desde el mismo Salomón vemos desobediencia hasta el último de los reyes de Judá. Ellos permanecieron en rebelión, más allá de que hubo algunos ejemplos de piedad y obediencia. No obstante, el único que cumpliría ese pacto y esta obra tal cual fue encomendada fue nuestro Señor Jesucristo, el Hijo definitivo de David. Capítulo 29. Se señala que se entregaron los fondos para la construcción del templo. El versículo 3 nos da un principio fundamental. El amor al Señor se manifiesta también en la disposición que hacemos de nuestros bienes para el avance de su obra. Dijo David: por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Es decir, no solo se preocupó de reunir fondos de toda la población, sino que él mismo, de su tesoro particular, por el hecho de que él tenía su afecto en la casa de Dios, dispuso sus bienes para esta obra. Ahora, esta ofrenda no era la ofrenda o el diezmo dispuesto en la ley, sino más bien una ofrenda voluntaria que era hecha además de las ofrendas obligatorias, que estaban ya registradas en la ley. No debemos confundir ambas cosas. El pueblo, lejos de ver esto como una carga, como algo que les resultó oneroso y que no hubieran querido hacer, dice que se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente, en el versículo 9. De manera constante destaca que lo hicieron de manera voluntaria y espontánea, y lo dice en varios términos. Por tanto, en este hecho vemos reflejado el principio del dador alegre, que, como decía Charles Spurgeon, desearía dar 10 veces más de lo que da. No es alguien que está contando las monedas, sino que desearía ser mucho más generoso. Prosiguiendo, el mismo rey David se alegró de todo esto y bendijo al Señor. Elevó una oración, y lo que se destaca de ella es que manifiesta que todas las cosas son del Señor. Eso lo dice por lo menos 3 veces, que todo es del Señor, y también reconoce en el versículo 15 que ellos son extranjeros y advenedizos. Cabe señalar que esta oración y este acto de la ofrenda se puede resumir en el versículo 14, que dice: pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. David, en este versículo, también reconoce que es un privilegio dar al Señor, tal como los macedonios lo hicieron en 2 Corintios 8, del 1 al 6. Ellos pedían el favor de participar de este servicio, de esa obra de gracia, que era dar para los hermanos que lo necesitaban. El rey David decía: ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? En el versículo 14. Realmente él se consideraba dichoso y privilegiado de poder dar de esta manera. Desde el versículo 18, nuevamente David invoca el pacto diciendo que Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Israel nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. También le pide que afirme el corazón de su hijo. Con esto él reconoce la soberanía de Dios sobre los corazones de los hombres y que es el Señor quien por su gracia los puede inclinar a él. El versículo 25 nos habla de la grandeza del reino de Salomón, que superó a todos los reyes de Israel. Y en 1 Reyes 10:23 dice: así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y sabiduría. Es decir, Salomón fue superior también a los reyes de otros pueblos en gloria, sabiduría y riquezas. Por tanto, es en Salomón donde vemos el anticipo más claro de la gloria, la riqueza y el esplendor del reinado de Cristo. Sin embargo, también vemos que no es el reinado definitivo, ni podía serlo, pero lo anticipa. Así que el Señor nos dejó ahí un testimonio de lo que sería ese reino glorioso de Jesucristo. Desde el versículo 26 se cuenta la muerte de David, quien falleció como un rey piadoso. A pesar de sus notorias y tristes caídas, David terminó siendo un testimonio de la gracia de Dios. Todo creyente que persevera hasta el fin es un verdadero milagro del Espíritu de Dios, pudiendo apreciar lo que afirma la Escritura. En 1 de Pedro 1:5, cuando dice: sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Salmo 15. Nos encontramos ante una pregunta
pregunta fundamental: ¿quién podrá habitar ante la presencia de Dios? Es finalmente la pregunta por la salvación, y se nos describe aquí un carácter intachable. Nos muestra que para llegar al cielo no solo se necesita ser inocente, es decir, no haber cometido mal alguno, sino ser justo, es decir, evidenciar en la propia vida el carácter de Dios, tanto en el corazón como en los frutos de buenas obras. Si comparamos este salmo con el número 14, donde se aclara que todo hombre se desvió del camino del Señor hacia la perversión, nos quedaría solamente concluir que nadie puede salvarse, y efectivamente, si depende de nosotros mismos, nadie podría. Pero ahí vemos que, como nos dice Romanos 3, Cristo es la justicia de Dios revelada a los hombres. Él es el único justo y aquel que también hace justos a los impíos, el que justifica a los que son de la fe. Y la única forma de tener ese carácter perfecto es refugiándonos en esa justicia que es de Cristo, no nuestra. Y quien haya sido justificado y lavado, quien haya visto sus pecados perdonados por la fe en Cristo, va a exhibir un carácter santo, no perfecto ni infalible, pero sí santo. Nos vemos confrontados por esta descripción de un carácter justo, como por ejemplo el versículo 3, no admite reproche alguno contra su vecino. Comprobamos que la murmuración no solo es un pecado de quien habla, sino también de quien escucha. Debemos tener mucho cuidado con lo que escuchamos. Hay cosas que no debiéramos oír, hay palabras a las que nosotros ya deberíamos poner freno, no solo en nuestra lengua, sino en las que vienen de la lengua de otros. También dice que el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Eso también es muy importante porque tendemos a ver nuestra palabra como algo muy liviano, y a veces cuando nos vemos perjudicados con lo que prometimos, no lo cumplimos y nos excusamos en que nos haría un perjuicio. Pero acá dice que aquel que es santo tiene en tal valor su propia palabra, le resulta tan esencial ser veraz y consecuente con lo que ha dicho, que aun cuando le cause perjuicio, no va a dejar de cumplir aquello que ha prometido. Al leer este salmo, agradezcamos al Señor por hacernos justos por la fe en Cristo y alabemos a nuestro Salvador, quien no solo pagó por nuestros pecados, sino que también vivió la vida justa, de perfecta obediencia que nosotros nunca habríamos podido vivir. Proverbios capítulo 19, versículo 18. Es necesario disciplinar a nuestros hijos, y hay un momento en que tenemos esperanza de que esta corrección dé fruto en ellos. Eso nos da a entender también que si no fuimos diligentes en esto, hay un tiempo en que las consecuencias de esa negligencia se van a apreciar en la vida de nuestros hijos. Dios nos libre de esto y nos ayuda a ser diligentes, constantes y sabios en la disciplina de nuestros hijos. Pero como dice acá, la disposición no debe ser destruirlo ni abrumarlo con una rigidez extrema, sino que él crezca en la gracia de Dios. Versículo 19. La ira es un fruto de la carne que corrompe nuestra alma y engendra contiendas. Cuando una persona no solo aloja ira en su corazón, sino que además deja que ella se manifieste en violencia, no solo tendrá el pecado de la ira y sus consecuencias en el alma, sino que agregará los males que vienen con la violencia, que pueden resultar incluso en la muerte de otros y acelerar la propia. Romanos capítulo 5, desde el versículo 6, tenemos una gran y conmovedora presentación del Evangelio, que nos muestra que Cristo murió por nosotros cuando éramos aún pecadores, no cuando éramos justos, sino transgresores y merecedores del infierno eterno. Eso nos da la garantía de que no fue nuestra propia justicia la que impresionó al Señor, sino que fue el amor de Él por nosotros el que nos dio la salvación. Por tanto, ya que estamos reconciliados, mucho más ahora, estando ya justificados en la sangre de Cristo, podemos confiar en que su disposición va a ser buena hacia nosotros y que seremos salvos de la ira, como dice los versículos 9 al 11. Esto es un refuerzo poderoso a nuestra fe y nos debe mover a buscar al Señor con gratitud, disfrutando del amor eterno que nos ha demostrado. Desde el versículo 12 nos habla del paralelo entre Adán y Cristo. Este paralelo no solo es entre dos hombres, sino entre dos pactos. Por una parte, el pacto de obras, en el cual nacemos todos los seres humanos, bajo el pecado. De hecho, nacemos condenados por ese pacto de obras que fue quebrantado por nuestro padre Adán. Y en segundo lugar, el nuevo pacto, al cual entramos por la fe en Cristo, esa fe de la que ya se ha venido hablando antes en esta carta. El apóstol Pablo, inspirado por el Señor, hace conexiones constantes con el Antiguo Testamento, en especial con el libro de Génesis. La única forma que se explica el hecho de que Adán es cabeza de todos los hombres que están bajo el pecado es que Adán haya sido puesto bajo un pacto, en que él fue señalado como cabeza representante de la humanidad, y donde lo que él hiciera iba a tener consecuencias para todos quienes estaban bajo esa representación. Así, cuando Adán desobedeció este pacto, no cayó solo para sí mismo, sino que cayó junto con toda la humanidad que él estaba representando. Por eso también es que por un hombre entró el pecado al mundo y por él la muerte. En él se considera que todos pecamos. No obstante, Jesús fue enviado por el Padre para obedecer allí donde Adán pecó, pasando la prueba de la obediencia, siendo hecho así un nuevo Adán. De esta forma, por la fe en Cristo, se considera que nosotros estamos en Él, que vivimos esa vida perfecta que Él vivió y nos beneficiamos con el pago que Cristo hizo de la deuda que generó nuestro pecado, siendo el justo. Por consiguiente, el apóstol Pablo contrasta a Adán y Cristo, como mientras Adán nos representó para muerte, Cristo nos representa para vida, como un pecado trajo la muerte a toda la humanidad, pero el justo con su justicia trajo la vida para aquellos que creen en Él, y considera mucho más gloriosa y mucho más alta la obra de Cristo por sobre la transgresión de Adán. Por eso también,
Juan concluye que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, en el versículo 20. Aunque el pecado reinó de manera universal para muerte, así también la justicia debe reinar en Jesucristo para vida, como vemos en el versículo 21. Consideremos estas cosas y demos gracias a nuestro Señor porque envió a Jesucristo para darnos vida eterna.